¿Qué pasaría si te dijera que el niño prodigio de los libros de historia, el genio divino cuya música parece venir del cielo, era en realidad un hombre atormentado por deudas, humillaciones y obsesiones que nadie se atreve a contar? Y si la imagen de un hombre que componía sin esfuerzo es una de las mayores mentiras de la historia. Hoy no te voy a contar la historia de Mozart, el icono. Te voy a contar la historia de Wolfgang, el ser humano. Un hombre que, como tú y como yo, luchó contra sus demonios, se equivocó y pagó un precio devastador por su talento. Un precio que, al final, lo consumió. Nació el 27 de enero de 1756 en Salzburgo, una ciudad pequeña y conservadora, y desde el primer segundo no fue un niño normal. Tenía un oído absoluto, una memoria prodigiosa y una habilidad para el clavecín que a los 3 años ya era sorprendente. Su padre, Leopold, un músico talentoso pero ambicioso, vio en su hijo no solo un regalo de Dios, sino una oportunidad para asegurar su futuro. Leopold se convirtió en su maestro, su agente y su carcelero. Convirtió a su hijo en un producto, una atracción de feria. Así comenzó la vida de un niño que nunca tuvo infancia. Fue arrastrado por Europa en un carruaje, de corte en corte, de palacio en palacio. Tocaba para reyes, emperadores y nobles, vestido como un juguete, con el agotamiento pintado en su pequeño rostro. Se dice que a los 6 años ya componía, pero la verdad es que la presión era inmensa. Su padre le exigía perfeccionismo y cualquier error era castigado. ¿Te imaginas a un niño viviendo para complacer a un padre que lo veía como una inversión, no como un hijo? Esta vida de giras agotadoras no solo forjó su genialidad, sino que también dejó cicatrices emocionales profundas. Viajó en carruajes helados y enfermó de viruela. Tuvo fiebres altas y una niñez solitaria, sin amigos, sin juegos, solo partituras y audiencias. Su única compañera de juegos era su hermana mayor, Nannerl, una prodigio por derecho propio, cuya carrera fue sacrificada para que el brillo de su hermano no se viera opacado. Ella también fue una víctima de la ambición de su padre. Leopold le escribió: «Tu hermano eclipsa todo». ¿Qué se siente al ser eclipsado por alguien a quien amas? A medida que crecía, el prodigio se desvanecía. La gente quería ver al niño. A un joven de 17 años no lo veían como una novedad. Las giras dejaron de ser lucrativas. La relación con su padre se volvió una tormenta. Leopold era un manipulador, un controlador que escribía cartas llenas de reproches, intentando guiar cada paso de su hijo. Pero Wolfgang ya no era un niño. Quería libertad. Quería componer su propia música, a su manera. Anhelaba la autonomía, la dignidad de ser un hombre, y no una mascota de la corte. Su gran punto de quiebre fue su ruptura con el arzobispo de Salzburgo, su empleador. Mozart se sentía como un sirviente, un esclavo. Quería ser un artista libre. Y en un enfrentamiento legendario, el arzobispo lo despidió con una patada literal en el trasero. Mozart lo vio como una liberación, su padre, como una tragedia. Fue una decisión increíblemente arriesgada. Se fue a Viena, la capital musical de Europa, sin un trabajo seguro, sin una red de seguridad y con una determinación que, a veces, rayaba en la arrogancia. En Viena encontró el amor. Se enamoró de Constanze Weber. Su padre lo detestaba. Leopold creía que Constanze era una mujer superficial, derrochadora, que lo arruinaría. De hecho, la relación con su padre se rompió por completo. Mozart se casó sin el permiso de Leopold, un acto de rebeldía que cortó los lazos para siempre. «No me importa si no me apruebas, padre», podría haber pensado. «Mi vida es mía». Y así, el genio cortó el único cordón que lo unía a su infancia.
Pero el precio de la libertad no se mide en monedas, se mide en soledad. Pero la libertad que tanto anhelaba vino con un precio, y ese precio era el dinero, o la falta de él. A menudo, la historia nos presenta a Mozart como un genio excéntrico, pero la realidad es que era un mal administrador. Gastaba de más, vivía en lujos que no podía costear. Era un jugador, un derrochador, un hombre que vivía con la mentalidad de un niño prodigio que siempre había recibido lo que quería. Su esposa, Constance, también era una compradora compulsiva, y las deudas comenzaron a acumularse. Aquí es donde la historia se vuelve oscura. Mozart era un hombre de contradicciones. Podía componer la música más sublime del mundo, pero también era un hombre vulgar. Escribía cartas a sus familiares llenas de humor escatológico, chistes sobre flatulencias y orina. Era un lado de su personalidad que pocos conocen, un reflejo de una mente brillante, pero infantil y obsesiva. Era un hombre con un lado oscuro, que amaba el juego, las fiestas y la compañía de sus amigos, a quienes llamaba los hermanos de la logia. Y esa es otra de las polémicas: su relación con la masonería. Su ópera, La flauta mágica, está llena de simbolismo masónico. Se unió a la logia para encontrar una hermandad, un refugio de la soledad que sentía. Pero esta afiliación le trajo enemigos. La Iglesia Católica y el Estado no confiaban en las sociedades secretas. La masonería le dio un hogar, pero también le puso un blanco en la espalda. En una época de espías y conspiraciones, ser masón era un riesgo de vida o muerte. Su vida estaba llena de fracasos silenciados. A pesar de su genio, no todas sus obras fueron éxitos. Su ópera Idomeneo fue un fracaso de taquilla. Luchó por conseguir un puesto fijo en la corte, una seguridad que nunca tuvo. Tenía rivales poderosos, como el compositor italiano Antonio Salieri, a quien se le atribuye una rivalidad legendaria, aunque la realidad era mucho más compleja. Salieri era un hombre de la corte, un profesional, y Mozart, un genio errante que se reía de la autoridad. Los celos existían, pero la idea del envenenamiento es una exageración dramática. Quizás su mayor fracaso fue la relación con su padre. Leopold murió sin haberse reconciliado con su hijo, convencido de que su hijo estaba en el camino a la ruina. Las últimas cartas de Mozart a su padre son desgarradoras, llenas de un amor no correspondido, de un deseo de aprobación que nunca llegó. ¿Te imaginas morir sabiendo que tu padre nunca te perdonó por ser tú mismo? Es un dolor que la música no pudo sanar. Y luego está la enfermedad y la muerte. La imagen del pobre Mozart es real. Murió en la pobreza, con deudas, sin un centavo. Su cuerpo estaba hinchado, sufría de fiebres y vómitos. La causa de su muerte es un misterio hasta el día de hoy. Algunos dicen que fue por reumatismo, otros por una infección renal. Y la leyenda urbana del envenenamiento persiste, pero no hay pruebas. Lo que sí es cierto es que murió joven, a los 35 años, en la cima de su genialidad, dejando un requiem sin terminar. La escena de su entierro es una de las más trágicas de la historia de la música. Fue enterrado en una fosa común, en un funeral de tercera clase, en medio de una tormenta de nieve. Su esposa no pudo asistir por estar enferma, y nadie sabía exactamente dónde estaba la tumba. El genio más grande de su tiempo fue arrojado a una fosa sin nombre, olvidado por todos. ¿Quién se atrevería a contar esta historia en un documental clásico? Y aquí es donde te conectas con esta historia. Quizás tú también cargas algo así: la presión de las expectativas, la lucha contra la autoridad, la culpa por no ser quien los demás quieren que seas. ¿Y si él también dudó como tú? ¿Dudó de su talento? ¿De sus decisiones? La historia nos enseña que el camino del genio
no es una autopista pavimentada de gloria, sino un camino de espinas, de dolor y de sacrificios. Su música, por otro lado, es inmortal. Sobrevivió a sus deudas, a su vulgaridad, a sus miedos. Sobrevivió a una vida de humillaciones y a una muerte solitaria. Y eso es lo que hace a su música tan poderosa. No es la música de un ángel, sino la música de un ser humano, de un hombre que sintió la agonía y la alegría con una intensidad que pocos pueden entender. Es la banda sonora de una vida que se consumió a sí misma para crear una belleza eterna. Así que, la próxima vez que escuches su música, no solo escuches las notas. Escucha el eco de un hombre, un niño que nunca jugó, un hijo que nunca fue perdonado, un genio que fue ignorado y olvidado en vida, un hombre que se atrevió a ser el mismo, a pesar del precio. Y esa, quizás, es la lección más grande, que la verdadera grandeza no está en la perfección, sino en la valentía de seguir adelante a pesar de tus sombras. ¿Qué te sorprendió más de esta historia? ¿Qué habrías hecho tú para vivir libre? Déjanos tu comentario. Si te atreviste a ver este video hasta el final, compártelo con alguien que necesite escuchar esta verdad humana. Y suscríbete a Singularidad Emocional, el canal donde se cuentan las historias que otros prefieren callar, pero que todos necesitamos escuchar.